Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 67. Capítulo 67. Odio. Varios pensamientos pasaron por la mente de Seimei. Vio que la persona detrás de él sacaba el kunai y le cortaba el cuello con un revés. Sabiendo que no podría esquivarlo en su estado normal, simplemente dejó de esconderse y activó el Sharingan al instante. Al momento siguiente, los movimientos del oponente eran como una tortuga arrastrándose ante sus ojos. Seimei echó la cabeza hacia atrás bruscamente, evitando el ataque del kunai. Al mismo tiempo, pateó el suelo y echó todo su cuerpo hacia atrás. Solo entonces vio claramente al atacante. El atacante tenía unos 20 años, vestía el uniforme Iwanin Jonin, con una expresión incierta en su rostro, como si se preguntara cómo Seimei podría esquivar este ataque. No fue hasta que vio el Sharingan en los ojos de Seimei que la duda en su rostro desapareció, reemplazada por un odio manifiesto. Este odio no estaba dirigido a Seimei en sí, sino a sus ojos. Al mirar este par de Sharingan, Koara Shuji pensó en la humillación que sufrió cuando todavía era un genin. En ese momento, estaba en una misión con su maestro. En el camino, se encontraron con un ninja Uchiha que había abierto los ojos. El oponente era demasiado fuerte, y todo el proceso fue como un gato que atrapa a un ratón, jugando y matando a su maestro y compañeros. En cuanto a él, porque tenía miedo, no se atrevió a contraatacar y vio todo lo que sucedió con sus propios ojos. Al final, el ninja Uchiha lo dejó ir. No fue porque la otra parte fuera amable, sino simplemente porque lo despreciaba, pensando que era demasiado cobarde y que matarlo ensuciaría sus manos, así que lo dejó ir. Desde entonces, había vivido con culpa, e incluso después de ser ascendido a Jonin, no podía dejarlo ir. Si fuera así, estaría bien. En el peor de los casos, podría luchar a muerte contra ese ninja Uchiha. Ganara o perdiera, lo aceptaría. La clave era: ese ninja Uchiha ya estaba muerto. De esta forma, ni siquiera tuvo oportunidad de vengarse, y el resentimiento en su corazón no tuvo donde desahogarse. Solo pudo buscar problemas con los Uchiha. Desde entonces, cada vez que se encontraba con un ninja Uchiha, sin importar su fuerza, actuaba, y esta vez no fue la excepción. Justo ahora, después de lidiar con su oponente, puso su mirada en Seimei y utilizó directamente la técnica de ocultación en camuflaje para acercarse, preparándose para matarlo de un solo golpe. Inesperadamente, no solo falló, sino que incluso despertó el Sharingan en el otro grupo. Así es, a los ojos de Koara Shuji, Seimei despertó el Sharingan porque vio la muerte de su compañero y se sintió estimulado. Las condiciones para el despertar del Sharingan no eran un secreto entre los funcionarios de alto nivel de las principales aldeas ninja del mundo ninja. Sin mencionar la información del período de los reinos combatientes, hubo 3 guerras mundiales ninja. Con solo recopilar información relevante, se podían encontrar puntos en común. Quizás no pudieron obtener información precisa, pero aún se pudieron adivinar algunas condiciones generales, como la muerte de un compañero. Como Jonin con una profunda obsesión con los Uchiha, Koara Shuji naturalmente había recopilado información relevante. Por eso pensó que había ayudado a Seimei a despertar el Sharingan. Esto también fue lo más incómodo para él. Después de todo, ¿qué podría ser más repugnante que ayudar a un enemigo a mejorar su fuerza? Seimei no sabía sobre el rencor entre Koara Shuji y los Uchiha, y no quería saber lo que la otra parte estaba pensando. Ahora solo tenía un pensamiento, y era matar a la otra parte. Solo de esta manera podría aliviar la ira de su corazón. En cuanto al problema de la exposición del Sharingan, no importaba. La razón por la que ocultó el Sharingan fue para salvar su vida en momentos críticos.
En la situación actual, si no usara el Sharingan, resultaría gravemente herido incluso si no muriera. En ese caso ya no había necesidad de ocultarlo más. Las cartas de triunfo estaban hechas para usarse. Si no se usaban y él perdía la vida, no tenía sentido guardarlas. Zas. 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 Seimei lanzó varios shurikens apuntando directamente a los puntos vitales de Koara Shuji. La figura de Koara Shuji brilló levemente y el kunai en su mano bailó, bloqueando todos los ataques. Aprovechando esta oportunidad, Seimei se retiró, creando una vez más cierta distancia de Koara Shuji, y al mismo tiempo levantó sus manos, preparándose para formar sellos manuales. Al ver esta escena, Koara Shuji inmediatamente miró hacia otro lado y arrojó el kunai que tenía en la mano al mismo tiempo. Seimei esquivó el ataque kunai con un destello y dejó de lanzar el genjutsu al mismo tiempo. Así es, lo que se disponía a usar era genjutsu. Originalmente quería sorprender a su oponente, pero al ver que apartaba la mirada de inmediato, supo que sabía cómo evitar el genjutsu Sharingan. En este momento, usarlo a la fuerza solo expondría fallas y no tendría ningún significado. Entonces se detuvo. Efectivamente, la ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes de nivel 2 ya no puede seguir mi ritmo, tuvo esa sensación cuando trató con Akabane antes. Incluso con Akabane dominado por la voluntad de la reina abeja, aún necesitaba dedicar algo de esfuerzo para encontrar la oportunidad adecuada para usar la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas. Si fuera el propio Akabane, Seimei no sabía si aún podría encontrar una oportunidad así. En el análisis final, la velocidad de lanzamiento de la ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes de nivel 2 era demasiado lenta, y debe tener una muy buena oportunidad para usarla. Esto haría perder de forma invisible muchas oportunidades. Después de esto, tengo que mejorar el nivel de ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes. Pensando esto en su corazón, los movimientos de Seimei no fueron lentos. Zas. 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 Varios shurikens más volaron. Algunos bloquearon el espacio de esquiva de Koara Shuji y otros atacaron sus puntos vitales. El lanzamiento de herramientas ninja de nivel 4, junto con la habilidad de visión del Sharingan, Koara Shuji no se atrevió a ignorar los shurikens arrojados por Seimei e inmediatamente agitó su kunai para bloquearlos. Aprovechando la oportunidad, Seimei volvió a levantar la mano, preparándose para formar sellos. Koara Shuji también apartó la mirada rápidamente. Sin embargo, lo que Seimei utilizó esta vez no fue genjutsu, sino ninjutsu. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Como su ninjutsu ofensivo más competente, solo le tomó un poco más de un segundo realizar esta técnica. Bolas de fuego como semillas de bálsamo volaron continuamente, estrellándose contra Koara Shuji. Boom. 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 Se escucharon una serie de explosiones. La figura de Koara Shuji parpadeó, evitando con precisión todos los ataques de bolas de fuego. La reacción del oponente fue demasiado rápida. Incluso con la ayuda del Sharingan, Seimei no pudo predecir con precisión su posición de aterrizaje. Incluso si a veces predecía correctamente, el oponente aún podía ajustar su posición a tiempo para evitar el ataque con su rica experiencia de combate. No solo eso, sino que el oponente también se acercó mientras esquivaba. Tan pronto como terminó el ninjutsu de Seimei, Koara Shuji le cortó la garganta con el kunai sostenido en agarre inverso. Sintiendo el peligro, Seimei inmediatamente dio un paso atrás, creando algo de distancia y evitando por poco el ataque. Al no poder acertar, Koara Shuji inmediatamente cambió su movimiento y apuñaló el cuello derecho de Seimei con el kunai en su mano. La distancia era demasiado corta y Seimei no tuvo tiempo de sacar su espada para bloquear, por lo que solo pudo retirarse nuevamente. Gracias a la poderosa percepción del Sharingan, una vez más evitó el ataque. Después de 2 fracasos consecutivos, Koara Shuji aún no se rindió e inmediatamente lanzó un tercer ataque. Seimei no tuvo oportunidad de respirar y solo pudo continuar esquivando. Así pues, en ese espacio reducido, los dos se enfrascaron en una lucha a vida o muerte. Capítulo 68. Capítulo 68. Después de esquivar varios ataques seguidos, Seimei giró la palma de su mano y sacó un kunai de su bolsa de herramientas ninja, entablando combate con Koara Shuji.
Los dos kunais chocaron, creando una serie de sonidos de tintineo. Sin embargo, la experiencia en combate de Koara Shuji era claramente superior a la de Seimei. En poco tiempo, Seimei recibió varias heridas más. Corte al mirar la nueva herida en su brazo, Seimei de repente ejerció fuerza, desviando el ataque de Koara Shuji. Luego, dio medio paso atrás, arrojó el kunai en su mano y, al mismo tiempo, sacó la espada corta de su cintura. En comparación con el kunai, la espada corta era sin duda más útil para él. Koara Shuji ladeó la cabeza para esquivar el kunai lanzado por Seimei. Al verlo desenvainar su espada corta, se burló y volvió a abalanzarse. Sonido metálico clan, clan, clan. Se escuchó un sonido más rápido de metal chocando, lo que indicaba una batalla más intensa. Seimei originalmente pensó que después de usar el Kenjutsu estilo Konoha, al menos podría pelear a la par con el oponente, si no derrotarlo. Inesperadamente, en apenas 2 o 3 minutos, cayó en desventaja. En el combate con armas, siempre existe el dicho: un arma más larga tiene mayor alcance, un arma más corta es más peligrosa. Su espada corta, comparada con el kunai de Koara Shuji, sin duda tenía una ventaja en la distancia de ataque, pero no podía utilizar plenamente esta ventaja. Por el contrario, los ataques de Koara Shuji le permitieron experimentar realmente lo que significaba peligroso. En ese pequeño espacio, las transiciones de ataque y defensa del oponente eran sumamente fluidas. Al principio apenas podía soportarlo, pero a medida que pasaba el tiempo, solo podía defenderse pasivamente. Seimei solo había experimentado brevemente esta sensación de ser aplastado técnicamente por Furukawa. Sin embargo, eso era entrenamiento. Aunque Seimei no era su oponente, no sentía mucha presión. Ahora era diferente. En una lucha a vida o muerte, por fin vio el verdadero poder de combate de un Jonin. Además, Seimei sintió vagamente que en términos de capacidad de combate cuerpo a cuerpo, Koara Shuji podría haber superado ya a Furukawa. Junto con el hecho de que el oponente tenía una rica experiencia en la lucha contra ninjas Uchiha, intentó muchas veces contraatacar con el Sharingan, pero fracasó. En ese momento, Seimei también descubrió su propio problema, es decir, para ocultar el Sharingan, había hecho que su uso del Sharingan fuera demasiado desconocido y no entendía muchas técnicas en absoluto. De esta manera, estaba bien intimidar a Chunin y Genin, que no habían visto mucho del mundo, pero si se enfrentaba a un Jonin experimentado, sería un poco indefenso. Seguro que la práctica hace al maestro. Esta batalla hizo que Seimei se diera cuenta de sus defectos y también le señaló la dirección para su futura mejora. Ahora, Seimei ya no pensaba en cómo matar al oponente porque simplemente no podía hacerlo. Ahora, solo quería aprender más técnicas de lucha del oponente y, de paso, mejorar la competencia del Kenjutsu estilo Konoha y el Sharingan. En cuanto a la venganza, cuando su fuerza mejorara, siempre habría una oportunidad. Seimei no era alguien que se sobreestimara. Pasó el tiempo, y justo cuando Seimei estaba inmerso en la batalla, varios silbidos agudos resonaron de repente por todo el campo. Esta es la señal de que la misión está completa. Seimei se despertó con el silbido y este pensamiento inmediatamente apareció en su mente. Inmediatamente, sin dudarlo, se distanció abruptamente de Koara Shuji a riesgo de resultar herido. Luego, utilizó la técnica de parpadeo corporal y se acercó al Jonin de Konoha más cercano a una velocidad extremadamente rápida. Al mismo tiempo, otros ninjas de Konoha también se reunieron hacia los Jonin que los rodeaban. Entonces, antes de que los Iwanin pudieran reaccionar, liderados por estos Jonin, todos se reunieron en una dirección. Durante este periodo, algunos Iwanin también intentaron detenerlos. Pero Konoha estaba preparada para esto. Se reunieron rápidamente, creando brevemente una situación donde había más gente de su lado, y todos con Jonin al mando. Por lo tanto, los Iwanin no pudieron detenerlos en absoluto. Cuando Wang Tu, el líder, reorganizó sus tropas, los ninjas de Konoha ya habían abandonado el campo de batalla. Pero Wang Tu no quería darse por vencido. Al ver la reacción de la gente de Konoha, supo que habían logrado su objetivo. Y su objetivo, no hace falta decirlo, era retrasarlo.
Pero ahora, la otra parte estaba a punto de retirarse, lo que significaba algo evidente. Wang Tu juzgó que probablemente era demasiado tarde para llevar a cabo la misión de apoyo ahora, por lo que simplemente dio la orden de continuar la persecución. Sin embargo, no mucho después de perseguirlos, descubrieron que había otro grupo de personas del equipo de Konoha más adelante. Estas personas no eran otros que los ninjas de Konoha supervivientes del campo de batalla del Valle del Río. De esta manera, el equipo de Konoha se hizo más fuerte nuevamente y su confianza también aumentó. Por el contrario, Wang Tu no se atrevió a acercarse demasiado, por miedo a encontrarse con una emboscada y contraatacar. Pero, de la misma manera, tampoco podían abandonar la persecución. Después de todo, esta era la zona de defensa de la aldea de Iwagakure. Incluso si se trataba de una escolta de cortesía, tenían que vigilar la salida de los ninjas de Konoha y no podían dejarlos vagar por allí. Así, con el entendimiento tácito de ambos lados, los ninjas de Konoha se alejaron gradualmente del corredor del Valle del Río. Aproximadamente 1 hora y media después, se encontraron con el tercer escuadrón que participó en el asalto. Media hora después, llegó también otro equipo encargado de la interceptación. En este punto, los Iwanin abandonaron por completo sus fantasías poco realistas. Ya habían perdido este enfrentamiento, y si lo hacían, debían admitirlo. Así que solo podían seguir a Seimei y a los demás desde lejos, viéndolos partir. Por supuesto, Seimei y los demás tampoco se atrevieron a quedarse mucho tiempo. Al fin y al cabo, estaban en territorio enemigo. Si los rodeaban, sería un gran problema. Por lo tanto, abandonaron el área de control de la aldea Iwagakure casi a la velocidad más rápida. Al día siguiente, mañana, después de más de 10 horas de marcha rápida, Seimei y los demás finalmente regresaron a su propio territorio. En el puesto de avanzada de Konoha más cercano a Iwanin, cientos de ninjas de Konoha yacían en el suelo, casi todos ellos heridos. Los ninjas médicos que ya habían llegado se movían entre ellos, tratando a estas personas. Seimei miró a los ninjas supervivientes que los rodeaban. Eran aproximadamente la mitad de los que había cuando partieron. Ahora finalmente entendió por qué las guerras mundiales ninja no podían durar mucho. Con esta tasa de bajas, ¿cómo podría durar mucho tiempo? Afortunadamente, no hubo muchas operaciones de este tipo, de lo contrario, todos los ninjas se agotarían en poco tiempo. Sacudiendo la cabeza, Seimei dejó de pensar en ello y comenzó a usar el jutsu de curación para curarse mientras pensaba en su futuro plan de entrenamiento. En primer lugar, se podría reducir adecuadamente la frecuencia de práctica de la técnica de reflexión mental. Su Sharingan había sido expuesto, y no había necesidad de seguir ocultándolo. Podría mantenerlo activado en el futuro y usar el método de invertir tiempo para aumentar su competencia. De esta manera, podría ahorrar algo de chakra. Y este chakra podría usarse para mejorar la ilusión demoníaca. Técnica de las estacas grilletes. En segundo lugar, el Kenjutsu estilo Konoha aún necesitaba mejorarse. Seimei no quería volver a experimentar la impotencia de ser aplastado técnicamente. Por último, estaban las técnicas de uso del Sharingan. Pensando en esto, Seimei reflexionó por un momento y finalmente murmuró: parece que necesito contactar a los ancianos del clan lo antes posible. Así es, planeó comenzar desde dentro del clan. Aunque podía resolverlo por sí solo, era una pérdida de tiempo y algo innecesario. Después de todo, por mucho que lo reflexionara, ¿podría superar los 1000 años de herencia del clan Uchiha? Así que, cuando llegó el momento de hablar, tuvo que hacerlo. Él creía que una vez que el clan supiera que había despertado el Sharingan, no serían tacaños en enseñarle este conocimiento. Capítulo 69. Capítulo 69. Entrenamiento. Seimei, ¿estás seguro de que no quieres unirte al equipo de combate del clan? En una tienda de campaña, un joven Uchiha con un Sharingan de 3 Tomoe miró a Seimei y preguntó: sí. Seimei asintió en silencio, con un matiz de tristeza en sus ojos. Tenía que desempeñar su papel a cabalidad. Dado que, a ojos de los demás, su Sharingan se despertó al presenciar la muerte de sus compañeros, no podía mostrarse demasiado tranquilo. Al ver la actuación de Seimei, el Uchiha Jonin suspiró levemente y dijo: está bien entonces.
Después de decir eso, sacó un pergamino de su pecho y continuó. Este pergamino registra algunas técnicas de uso del Sharingan. Familiarízate con ellas lo antes posible. Mientras hablaba, le arrojó el pergamino que tenía en la mano a Seimei. Así es, esto era lo que Seimei quería, pero no era algo que le pidiera al clan. En cambio, el clan tomó la iniciativa de otorgárselo tras saber que había despertado el Sharingan. Seimei admitió que había subestimado el énfasis del clan Uchiha en el Sharingan. Acababa de regresar al campamento base después de 2 días y no había tenido tiempo de informar el despertar del Sharingan cuando el clan envió a alguien para verificarlo. Después de confirmar que efectivamente había despertado el Sharingan, enviaron este pergamino al día siguiente. En cuanto a la mención anterior de unirse al equipo de combate del clan, fue para proteger a estos jóvenes que acababan de despertar el Sharingan. Aunque Seimei no tenía mucho sentido de pertenencia al clan Uchiha, tenía que admitir que el clan Uchiha era realmente bueno con su propia gente. Ya sea que se tratara del clan específicamente proporcionando los gastos de manutención luego de que los padres de este cuerpo murieran en batalla, o del cuidado actual luego de despertar el Sharingan, esto reflejaba plenamente este punto. Sin embargo, guardaba muchos secretos y no quería permanecer bajo la atenta mirada de muchos Sharingan, así que rechazó la bondad del clan. De lo contrario, tal vez podría sobrevivir a esta guerra. Reprimiendo estos pensamientos, Seimei extendió la mano y atrapó el pergamino que le había arrojado la otra parte. Antes de que pudiera comprobarlo, el Uchiha Jonin frente a él sacó otro pergamino y dijo: «Veo que eres bueno con la espada. Esta es la habilidad que se transmite en nuestro clan Uchiha». Al oír esto, los ojos de Seimei se iluminaron. Tomó el pergamino, lo abrió, lo miró y murmuró: «Kenjutsu estilo Uchiha. Así es la habilidad con la espada exclusiva de nuestro clan Uchiha. Al combinarse con el Sharingan, puede ejercer un poder inmenso». El Uchiha Jonin dijo con orgullo: «Gracias, tío». Seimei le agradeció sinceramente. Al escuchar el agradecimiento de Seimei, el Uchiha Jonin asintió y finalmente lo animó. «Practica duro y no deshonres el nombre de nuestro clan Uchiha». Después de decir eso, estaba a punto de irse. Pero justo cuando se dio la vuelta, pareció recordar algo y se volvió, diciendo: «Recuerda prepararte. En 2 meses, el clan organizará tu participación en los exámenes Chunin». ¿Exámenes Chunin? Seimei se quedó atónito al principio, luego asintió y dijo: «Lo entiendo, tío. Solo recuérdalo». Después de decir eso, el Uchiha Jonin se giró y se fue. Mirando la figura que desaparecía, Seimei murmuró: «Así que inconscientemente, es hora de los exámenes Chunin bianuales nuevamente», pero, al recordar a sus 2 compañeros de equipo y al líder del equipo, Seimei no pudo evitar sentirse un poco sentimental. En el equipo 17 solo quedo yo, incluso Seimei no pudo evitar sentirse un poco solo en este momento. Pero pronto, esa soledad se disipó. No era momento de sentimentalismos. Ya que había conseguido lo que quería, era hora de centrarse en el entrenamiento. En el tiempo siguiente, Seimei dividió los 5500 puntos de chakra que podía usar cada día en 5 partes. Entre ellos, 3400 puntos se utilizaron para practicar la técnica de reflexión mental, que podría aumentar su competencia en 20 puntos, promoviendo así la evolución del Sharingan en 4 puntos. Se asignaron otros 900 puntos para mantener la activación del Sharingan durante 15 horas, lo que podría aumentar la evolución de su Sharingan en 3 puntos. Los 1200 puntos restantes se dividieron en 3 partes, de las cuales 1000 puntos se utilizaron para practicar la liberación de fuego, técnica del fuego sabio fénix y la ilusión demoníaca, técnica de estacas encadenadoras. Esto podría aumentar su competencia en 6 puntos respectivamente. En cuanto a los 200 puntos de chakra restantes, los usó en habilidades que no consumían mucho chakra, como Kenjutsu estilo Konoha, Kenjutsu estilo Uchiha y lanzamiento de herramientas ninja. Además, reflexionaba sobre las técnicas de uso del Sharingan cada vez que tenía tiempo. De esta manera, salvo el tiempo dedicado a las misiones, el resto del tiempo lo dedicaba a entrenar o a entrenarse. Cada día estaba completamente organizado por él. Seimei vivió una vida muy plena.
Pasaron 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. Tal como Seimei esperaba, la aldea Iwagakure redujo la frecuencia de sus acciones porque su base logística fue destruida. Gracias a esto, las misiones que Seimei realizaba no eran muy difíciles. Por tanto, el plan de formación también avanzó con relativa fluidez. Una noche, como de costumbre, Seimei utilizó la técnica de reflexión mental en sí mismo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Hasta la 11ª vez, un extraño sentimiento surgió en su corazón, y la comprensión de Seimei de la técnica de reflexión mental de repente se elevó a un nuevo nivel. Sabía que su técnica de reflexión mental había tenido éxito. Un rato después, Seimei abrió los ojos y murmuró: panel. Al momento siguiente, apareció la familiar pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 años. Físico: 8. Espíritu: 9. Chakra: 2105, 6102, 6109. Linaje: Sharingan, Tomoe único, 317, 1715, 1000. Habilidades: técnica de refinamiento de chakra. Nivel 4, 50, 2000. Nivel 4, 415, 2000. Liberación de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 2, 55, 500. Liberación de fuego. Sabio Fénix técnica de fuego. Nivel 3, 226, 1000. Nivel 3, 612, 1000. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Nivel 2, 25, 500. Técnica de parpadeo corporal. Nivel 3, 305, 1000. Nivel 3, 460, 1000. Técnica de clon de sombra. Nivel 0, 5, 100. Jutsu curativo. Nivel 1, 15, 200. Nivel 1, 60, 200. Ilusión demoníaca. Técnica de estacas de grilletes. Nivel 2, 5, 500. Nivel 2, 371, 500. Genjutsu. Sharingan. LV1, 150, 200. Técnica de reflexión mental. Nivel 4, 946, 2000. Nivel 5, 1, 5000. Kenjutsu estilo Konoha. LV3, 615, 1000. LV4, 315, 2000. Kenjutsu estilo Uchiha. LV3, 510, 1000. Lanzamiento de herramientas ninja. Nivel 4, 50, 2000. Nivel 4, 350, 2000. Control de chakras. Nivel 3, 190, 1000. Nivel 3, 210, 1000. Técnicas de 3 cuerpos. Nivel 3, 0, 0. Su mirada pasó por encima de otras columnas y Seimei miró la técnica de reflexión mental. Como era de esperar, su nivel había aumentado del nivel 4, 946, 2000, al nivel 5, 1, 5000. Por supuesto, de acuerdo con el plan de entrenamiento original, su técnica de reflexión mental debería haber avanzado hace aproximadamente medio mes. Pero la exposición del Sharingan hizo que Seimei ajustara la asignación de chakra y redujera la inversión en la técnica de reflexión mental, por lo que tomó 2 meses completos. Pero la velocidad de evolución de su Sharingan no disminuyó debido a esto, sino que aumentó mucho. La razón era simple. Después de abrir el Sharingan, podía usar menos chakra para ganar más puntos de evolución para el Sharingan. Este aumento y disminución tuvo como resultado un efecto general positivo. Por lo tanto, la velocidad de evolución de su Sharingan fue incluso más rápida de lo esperado. En ese momento, en el panel, el progreso de evolución de su Sharingan ya había alcanzado 715, 1000, superando los 2/3. Luego, dependía de la efectividad de la técnica de reflexión mental de nivel 5. Si era lo suficientemente buena, su Sharingan no tardaría en evolucionar a un doble Tomoe. Capítulo 70. Capítulo 70. Preparándose para regresar a la aldea. Retirando sus pensamientos, Seimei miró las otras habilidades. Primero fueron las 2 habilidades recién agregadas. Genjutsu. Sharingan y Kenjutsu estilo Uchiha. El primero lo aprendió del pergamino mientras estudiaba las técnicas de uso del Sharingan.
Era más una versión avanzada de la habilidad hipnótica del Sharingan que un genjutsu. Según el pergamino, si este genjutsu se practicaba a la perfección, incluso podía lanzarse sin sellos manuales, y solo una mirada podía atraer al objetivo hacia el genjutsu. Además, la escena de genjutsu podía ser construida por el propio lanzador, lo que era muy útil ya fuera para combate frontal o para interrogatorio de inteligencia. Por lo tanto, Seimei dedicó algo de esfuerzo y lo elevó al nivel 1, 150, 200. En ese momento, le tomó menos de medio segundo lanzar esta técnica lo más rápido posible. Sin embargo, el efecto fue mucho peor, solo un poco más fuerte que la propia capacidad hipnótica del Sharingan. Básicamente, siempre que uno tuviera una cierta comprensión del genjutsu y supiera cómo disiparlo, o tuviera un poder mental más fuerte, podría liberarse. Pero, de manera similar, también podría pasar más tiempo preparándose para construir una escena de genjutsu más realista para mejorar el efecto del genjutsu. En este caso no fue fácil liberarse. En otras palabras, genjutsu Sharingan tenía dos métodos de uso. El primero era simple y rápido, pero el efecto era deficiente. El segundo era complejo y lento, pero el efecto era bueno. Seimei podría usarlos según la situación. Sin embargo, Seimei estimó que no podría utilizar el segundo método de lanzamiento en poco tiempo. No había otra razón más que la de que bien podría usar la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas si tuviera tiempo. El efecto de esto fue mucho más fuerte que el genjutsu Sharingan de nivel 1. Sin embargo, el primer método de uso podía interferir con el enemigo en combate. Combinado con el Kenjutsu estilo Uchiha, podía lograr un efecto mucho mayor que la suma de sus partes. Hablando de Kenjutsu estilo Uchiha, Seimei miró el panel. Quizás porque tenía las bases establecidas por el Kenjutsu estilo Konoha, su progreso en la práctica del Kenjutsu estilo Uchiha fue muy rápido. En tan solo 2 meses, su nivel ya había alcanzado el nivel 3, 510, 1000, casi alcanzando el nivel del Konoha estilo Kenjutsu de hace 2 meses. Esta velocidad parecía ser similar a cuando estaba aprendiendo el Kenjutsu estilo Konoha en los meses anteriores. Pero no lo olvides. En estos 2 meses, no solo estuvo practicando el Kenjutsu estilo Uchiha. Gran parte de su tiempo y energía se dedicó al aprendizaje en profundidad del Kenjutsu estilo Konoha y del lanzamiento de herramientas ninja. Y poder obtener casi la misma competencia con menos tiempo y energía naturalmente podría considerarse rápido. Además, también por su esfuerzo. Hoy en día, su Kenjutsu estilo Konoha ha mejorado del nivel 3, 615, 1000, hace 2 meses al nivel 4, 315, 2000, Ahora, si tuviera otra pelea cuerpo a cuerpo con Koara Shuji, Seimei estaba seguro de que no estaría en desventaja. En cuanto a por qué no confiaba en derrotar al oponente, era simple. No le faltaban habilidades, pero su experiencia en combate era muy inferior a la del oponente. Y el combate cuerpo a cuerpo dependía en gran medida de la experiencia en combate, por lo que Seimei solo podía garantizar no perder. Sin embargo, una vez que elevó el Kenjutsu estilo Uchiha al nivel 4, Seimei confió en que podría superar al oponente en combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a largo alcance. En cuanto a los ataques físicos, con lanzamiento de herramientas ninja, incluso hace 2 meses, no le tenía miedo al oponente. Es más, después de 2 meses de práctica, la habilidad de su lanzamiento de herramientas ninja había aumentado nuevamente, de nivel 4, 50, 2000, a nivel 4, 350, 2000. De esta manera, Seimei tenía aún menos miedo. En cuanto al ninjutsu. Él solo conocía el ninjutsu liberación de fuego, y la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix con la mayor competencia solo había aumentado del nivel 3, 226, 1000, al nivel 3, 612, 1000, aún sin poder abrirse paso al nivel 4 y alcanzar un cambio cualitativo. Como Jonin, Koara Shuji conocía al menos 2 o más atributos de ninjutsu. Al combinarlos, el efecto era muy inferior al de su ninjutsu de elemento fuego. Además, el oponente definitivamente conocería algún ninjutsu auxiliar como la técnica del clon de sombras. De este modo, era aún menos oponente. Quizás solo en genjutsu podía competir con el oponente confiando en el Sharingan, pero para superar al oponente,
su Sharingan probablemente tuvo que ser mejorado a doble Tomoe. Con esto en mente, Seimei rápidamente miró las otras habilidades que no habían cambiado mucho y cerró el panel, comenzando a probar el efecto de la técnica de reflexión mental LV5. Completando hábilmente los sellos manuales, Seimei utilizó la técnica de reflexión mental en sí mismo. Tan pronto como lo utilizó notó la diferencia. En el pasado, aunque su cerebro también generaba chakra especial, debido a la estimulación de esta técnica, la cantidad era muy pequeña. Ahora era diferente. Seimei solo sentía que el chakra especial era como un goteo continuo. La cantidad por unidad de tiempo podría no ser mucha, pero no podía soportar la larga duración. Por lo tanto, después de que todo este chakra fluyó hacia sus ojos, el efecto fue aún más obvio. Seimei tenía la sensación de que el progreso de la evolución de su Sharingan podría aumentar en un punto después de aproximadamente 2 usos. Encantado, Seimei comenzó apresuradamente el segundo lanzamiento. 2 minutos después, Seimei volvió a abrir los ojos, miró el panel y, efectivamente, el progreso de la evolución del Sharingan había aumentado en un punto. Y usar la técnica de reflexión mental 2 veces solo requirió 340 puntos de chakra, lo que casi alcanza los 300 puntos de chakra necesarios para mantener el Sharingan activado al pasar tiempo. Si el plan de entrenamiento se mantenía sin cambios y continuaba manteniendo el plan de asignación de chakra anterior, podría ganar 13 puntos de evolución Sharingan cada día en el futuro. De esta manera, solo se necesitarían poco más de 20 días para que el progreso de evolución de su Sharingan aumentara de 715, 1000 a 1000. Esto fue mucho más rápido de lo esperado. Como era de esperar del nivel 5, que requiere 2000 puntos de competencia para mejorar. El efecto es asombroso. Al pensarlo, Seimei pensó en los 5000 puntos de competencia necesarios para ascender al nivel 6, y sintió un hormigueo en la cabeza. Sentía que no podría completarlo en poco tiempo, pero... me pregunto cómo es el efecto de la técnica de reflexión mental de nivel 6. Seimei no pudo evitar lamerse los labios. Después de un largo rato, finalmente miró hacia otro lado y cerró el panel. Luego, hizo algunos cálculos. 20 días después parecía ser la fecha exacta de los exámenes Chunin. Pero esto no era importante. Con su fuerza actual, los exámenes Chunin no fueron difíciles para él en absoluto. Por lo tanto, no importaba si el Sharingan evolucionó en ese momento o no. Entonces, Seimei solo le prestó un poco de atención y luego lo ignoró, girándose para comenzar una nueva ronda de entrenamiento. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana. Como Seimei esperaba, la aldea de Iwagakure redujo la frecuencia de sus acciones porque su base logística fue destruida. Gracias a esto, las misiones que Seimei realizaba no eran muy difíciles. Por tanto, el plan de formación también avanzó con relativa fluidez. Una tarde, Seimei completó su última misión de patrulla y regresó al campamento base. Según las instrucciones de arriba, mañana regresaría a la aldea con algunos genin para prepararse para los exámenes Chunin medio mes después. Esa noche, en la tienda de campaña, Seimei empacó su equipaje, terminó su entrenamiento de rutina y abrió el panel antes de irse a la cama. Se pudo observar que luego de una semana de duro entrenamiento, el progreso de evolución de su Sharingan ya había alcanzado 807.000, un paso más cerca de evolucionar a doble Tomoe. Además, la ilusión demoníaca, técnica de estacas grilletes y el Genjutsu Sharingan también estaban a punto de actualizarse. El primero había aumentado de nivel 2, 371, 500, a nivel 2, 412, 500, y el segundo había aumentado de nivel 1, 150, 200, a nivel 1, 191, 200. Fueron estos progresos tangibles los que permitieron a Seimei mantener su actual vida ascética. De lo contrario, incluso con la voluntad más firme, si uno no pudiera ver las recompensas después del trabajo duro, inevitablemente se volvería negligente. Él era diferente. Capítulo 71. Capítulo 71. Depresión. Al día siguiente. Madrugada.
Seimei y una docena de otros genin, escoltados por un equipo Jonin y un equipo Chunin, se embarcaron en su viaje de regreso a la aldea. A lo largo del camino, de vez en cuando la gente echaba miradas furtivas a Seimei. No era de extrañar que lo hicieran, ya que Seimei tenía su Sharingan activado todo el tiempo, lo que hacía difícil no llamar la atención. Sin embargo, a Seimei no le importó. La exposición de su Sharingan significó que había perdido su as bajo la manga. En esta situación, naturalmente tuvo que esforzarse al máximo para mejorar su propia fuerza. Si no usara el tiempo de viaje para aumentar el progreso de su Sharingan, no estaría perdiendo el tiempo. En cuanto a las miradas de los demás, ¿qué le importaban? Por lo tanto, Seimei permaneció tranquilo todo el tiempo, pero esto dio a la gente la ilusión de que estaba mostrando deliberadamente su Sharingan. Sin embargo, todos habían venido del campo de batalla, por lo que nadie le causaría problemas por eso, aunque tampoco le tenía miedo. Pero si podían coexistir pacíficamente, Seimei no quería desperdiciar ningún esfuerzo. Así pasaron 2 días en silencio. Esa noche, como de costumbre, Seimei completó una sesión de práctica de Genjutsu Sharingan cuando de repente un destello de comprensión cruzó su mente. Inmediatamente comprendió que su Genjutsu Sharingan había subido de nivel. Abrió el panel y lo miró. Efectivamente, su nivel había cambiado del nivel 1, 191, 200, hacía 2 días al nivel 2, 1, 500, ahora. Seimei intentó usarlo, y la velocidad del sello manual fue aproximadamente un 20% más rápida que antes, y el efecto también fue un poco más fuerte. Aunque la mejora no fue significativa, aún así hubo cierto progreso. Seimei se calmó y continuó su entrenamiento durante la noche. En un instante, pasaron varias horas y ya era de noche. Seimei finalmente completó su plan de entrenamiento del día y se durmió. Por supuesto, no durmió profundamente. Ahora era tiempo de guerra, y quién sabía si los ninjas enemigos vendrían a tenderles una emboscada, por lo que Seimei siempre mantenía un poco de vigilancia. Este método sin duda reduciría la efectividad de su descanso, pero ya estaba acostumbrado y no afectaría su estado en poco tiempo. La noche transcurrió sin incidentes. Era temprano en la mañana del día siguiente. El grupo comió algo y luego continuó su camino. Así, Seimei viajaba durante el día y entrenaba por la noche. 5 días después, cuando regresó a la aldea de Konoha, el progreso de evolución de su Sharingan había alcanzado 872.000, y la competencia de ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes también había aumentado a LV2, 442.500. En cuanto a la emboscada que le preocupaba en el camino, no ocurrió. Después de despedirse del líder Jonin, Seimei regresó a casa. Hacía varios meses que nadie vivía en la casa y ya estaba cubierta de polvo. Seimei pasó un tiempo limpiando a fondo la casa de adentro hacia afuera antes de comenzar a descansar. Así es, solo descansa. Los meses de vida en el campo de batalla lo habían dejado física y mentalmente agotado. En ese entorno, era imposible dormir bien. Incluso en el campamento base, tenía que estar alerta ante los ataques sorpresa del enemigo. Era terrible. Ahora que por fin había regresado a la aldea, relativamente segura, Seimei no planeaba empezar a entrenar de inmediato. En cambio, planeaba dormir bien primero para aliviar la fatiga. Y este sueño duró un día entero. Cuando Seimei despertó, se sentía renovado. El cansancio acumulado durante tanto tiempo había desaparecido y se sentía con mucha más energía. Ah, cómodo. Seimei se estiró y no pudo evitar decir, grrrr. En ese momento, se escuchó un gorgoteo. Seimei se tocó el estómago, tomó su billetera y salió de la habitación. Caminando por la calle, Seimei podía sentir claramente que el pueblo estaba mucho más deprimido que antes y había más preocupación en los rostros de la gente. Pensando en hace medio año, durante los últimos exámenes Chunin, todavía se estaban abriendo nuevas tiendas. Pero ahora, lo que más abundaba eran los anuncios de tiendas en venta en la calle. Incluso algunas tiendas que seguían abiertas estaban sin vida, con muy pocos clientes. Tenía sentido.
En la aldea de Konoha, aunque la gente común constituía la gran mayoría, los ninjas eran el grupo de altos ingresos. En el pasado, eran ellos quienes impulsaban el consumo. Ahora que esta gente había ido al campo de batalla, las tiendas estaban naturalmente desiertas. Junto con la agitación en el mundo ninja, los costos de transporte habían aumentado considerablemente y los precios en la aldea de Konoha se habían disparado. No era de extrañar que estuviera deprimida. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Seimei dejó de pensar en ello e inmediatamente aceleró el paso, corriendo en una dirección. Desde lejos, vio una tienda de ramen que estaba abierta al público. Así es, era Ichiraku Ramen. Al ver venir a Seimei, Teuchi, vestido con una chaqueta de chef blanca, lo saludó rápidamente y con calidez. ¿Qué le gustaría comer, cliente? Un plato de miso chasu ramen. Seimei no perdió palabras y ordenó directamente el ramen más lujoso. Muy bien, por favor espere un momento. Teuchi respondió y luego comenzó a preparar el ramen. Pronto, se sirvió un tazón de ramen que se veía, olía y sabía delicioso. Tragó saliva Seimei, que había estado comiendo alimentos secos y comidas sencillas durante varios meses, inmediatamente tragó saliva cuando vio este tazón de ramen. Al ver la apariencia de Seimei, Teuchi pareció muy satisfecho y dijo con una sonrisa: disfrute su comida, cliente. En ese momento, Seimei no pudo contenerse más. Tomó un par de palillos y empezó a comer con voracidad. En menos de 2 minutos, terminó un gran tazón de ramen. Se tocó el estómago, sintiendo que no era suficiente, así que pidió otro tazón. Poco después, se sirvió otro plato de ramen miso chasu. Seimei lo terminó en unos pocos bocados, todavía sintiéndose insatisfecho, por lo que pidió otro tazón. Sin embargo, esta vez no pidió ramen miso chasu, sino ramen tonkotsu. Así, Seimei se comió 10 tazones seguidos. Solo se detuvo cuando hubo una pila de tazones vacíos en la mesa. Eructo Seimei eructó, se dio una palmadita en el estómago con satisfacción y preguntó: jefe, ¿cuánto cuesta? Gracias por su patrocinio, son 875 ryo, respondió Teuchi. 5 Seimei calculó aproximadamente y descubrió que la otra parte no había subido el precio, pero no dijo mucho. Simplemente sacó su billetera, contó 875 ryo y se la entregó. Teuchi recibió el dinero, sus ojos sonriendo tanto que eran casi invisibles. Finalmente, bajo la cálida despedida de la otra parte, Seimei abandonó la tienda de ramen. No regresó a casa inmediatamente. Primero fue al edificio Okage. Como el líder de su equipo había muerto en batalla, necesitaba ir allí en persona para obtener el formulario de solicitud para los exámenes Chunin. Sin ningún obstáculo, consiguió el formulario de solicitud, firmó su nombre y lo devolvió. Después solo le quedaba esperar el examen dentro de 10 días. Y durante estos 10 días, Seimei tampoco tenía pensado quedarse de brazos cruzados. Primero, su ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas estaba a punto de subir de nivel. Seimei planeaba subirla al nivel 3 antes del examen. No se trataba de lidiar con esos examinandos, simplemente se puso una meta para no descuidar el trabajo. Además, estaba el Kenjutsu estilo Uchiha. Había estado viajando los últimos días y no tuvo tiempo de practicar. Podría aprovechar estos días para perfeccionarlo. Quizás también podría subirlo al nivel 4 antes del examen. Seimei tenía una vaga premonición de que una vez que hubiera practicado tanto el Kenjutsu estilo Konoha como el Kenjutsu estilo Uchiha a la perfección, podría fusionarlos para crear una técnica de espada más poderosa y adecuada para él. En ese momento, también podría desarrollar algunos movimientos definitivos similares al Mikazuki no Mai, danza de la luna creciente. Con este pensamiento en mente, Seimei regresó a casa y comenzó su entrenamiento. Capítulo 72. Capítulo 72. Entrenamiento discreto. El tiempo empleado en entrenar siempre pasa volando. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el 10º día. Esta noche. Terrenos del clan Uchiha. En un campo de entrenamiento, Seimei permaneció en silencio bajo un gran árbol con los ojos cerrados. De repente, una ráfaga de viento sopló, haciendo que las ramas del árbol se sacudieran violentamente. Grandes cantidades de hojas cayeron, como lluvia, rodeando a Seimei. Las orejas de Seimei se movieron levemente.
Cuando las hojas estaban a punto de acercarse a él, abrió los ojos de repente. En las pupilas escarlatas, un tomoe negro como la brea giraba rápidamente. Seimei miró a su alrededor con indiferencia y memorizó la posición de todas las hojas. Entonces, con un sonido metálico, Seimei sacó la espada corta de su cintura. Posteriormente, destellos de luz fría titilaron, y la espada corta en la mano de Seimei dejó imágenes residuales al blandirla. Todas las hojas a su alrededor fueron partidas por la mitad por su espada. Al mismo tiempo, él también se movía en ese pequeño espacio, sin dejar que ni una sola hoja cayera sobre él. Después de un largo rato, el viento amainó y el árbol dejó de temblar. Cuando la última hoja se partió en dos y cayó al suelo, Seimei guardó su espada corta. Quedándose quieto con los ojos cerrados, recordando por un momento, Seimei finalmente suspiró. Entonces este es el Kenjutsu estilo Uchiha nivel 4. Así es, su Kenjutsu estilo Uchiha ha sido mejorado al nivel 4. Durante los últimos 10 días, practicaba esta técnica cada vez que tenía tiempo. Incluso abandonó temporalmente la práctica de Kenjutsu estilo Konoha y lanzamiento de herramientas ninja para acelerar el progreso. De esta manera, aunado a que el Konoha estilo Kenjutsu ya había sido ascendido a LV4, finalmente logró elevarlo a LV4, 2000. Había que decir que el Kenjutsu estilo Uchiha era de hecho la técnica de espada heredada del clan Uchiha. Después de que fue ascendido al nivel 4, cuando se combinó con el Sharingan, el poder que podía desatar ya había superado al Kenjutsu estilo Konoha del mismo nivel. Esto no quería decir que el Kenjutsu estilo Konoha no fuera lo suficientemente fuerte, sino que el Kenjutsu estilo Uchiha era demasiado adecuado para los ninjas Uchiha que habían despertado el Sharingan. Fue una lástima que los ninjas del clan Uchiha dependieran demasiado del Sharingan y que pocas personas estudiaran esta técnica, razón por la cual el Kenjutsu estilo Uchiha no era muy conocido. Recordando recuerdos de su vida pasada, parecía que solo Uchiha Shisui había dominado esta técnica en los últimos años, y luego, combinada con Genjutsu y la técnica Body Flicker, se había ganado el título de Shisui del Body Flicker. Pensando en Uchiha Shisui, Seimei murmuró. Parece que él también participará en este examen Chunin. Aunque Seimei se centró en el entrenamiento y no prestó mucha atención al mundo exterior, había oído un poco sobre el clan Uchiha produciendo un ninja genio en estos días. Uchiha Shisui, que actualmente tiene 9 años, solicitó la graduación anticipada después de solo 2 años en la Academia Ninja. Después de eso, fue directo al campo de batalla y despertó el Sharingan en menos de 3 meses, y fue doble tomoe desde el principio. Por lo tanto, el clan lo llamó directamente para participar en este examen Chunin. Se podría decir que pudo entrenar tan pacíficamente en gran parte gracias a que la otra parte atrajo la atención de todos. Aunque su propia brillantez se vio eclipsada, a Seimei no le importó en absoluto. De hecho, deseaba poder pasar completamente desapercibido. De esa manera, podría centrarse en mejorar. Desafortunadamente, como miembro del clan Uchiha que había despertado el Sharingan, sin importar cuán discreto fuera, era imposible pasar completamente desapercibido. Además, después de esta noche, su Sharingan también se convertiría en doble tomoe. Así es, tras estos días de arduo trabajo, la evolución de su Sharingan ha alcanzado 992.000. Si completa su entrenamiento de rutina esta noche, podría evolucionar a un doble tomoe. En ese momento, se estimó que atraería otra ola de atención de la gente. Seimei incluso estaba considerando posponer este momento y esperar hasta después de los exámenes Chunin para evolucionar. Pero después de pensarlo, finalmente abandonó esta idea. Porque la evolución del Sharingan para él no fue solo de tomoe simple a tomoe doble, también estuvo relacionada con la mejora de su potencial. De acuerdo a la situación cuando el Sharingan despertó antes, esta vez cuando su Sharingan evolucionó de un solo tomoe a un tomoe doble, su atributo físico y su atributo espíritu definitivamente también aumentarían. Y la mejora de estos dos atributos básicos elevaría aún más el límite superior de su cuerpo. Lo que siguió fue el aumento en la cantidad de chakra y la velocidad de recuperación del chakra. De esta manera, la velocidad de mejora de la competencia de otras habilidades también sería más rápida. Con semejante reacción en cadena, Seimei realmente no quería demorarse.
Además, fue solo una evolución de un Tomoe a un Tomoe doble, no de 3 Tomoe a un Mangekyo Sharingan. No había necesidad de ocultarlo en absoluto. Es más, no estaba Uchiha Shisui como escudo al frente. Era 2 años menor que él y despertó a Tomoe al instante. Desde cualquier punto de vista, su potencial era superior al suyo, así que nadie debería prestarle demasiada atención. Pensando en esto, Seimei empacó su equipo y se apresuró a volver a casa. Sin embargo, olvidó que una vez que su Sharingan evolucionara con éxito, a los ojos de los demás, pasaría de un solo Tomoe a un doble Tomoe en poco más de 2 meses. De esta manera, aunque su potencial inicial podría no ser tan bueno como el de un monstruo como Uchiha Shisui, definitivamente no era malo, por lo que definitivamente se le prestaría mucha atención. Esa noche. Terrenos del clan Uchiha. La casa de Seimei. Tras recuperar por completo su chakra, Seimei no practicó de inmediato la técnica de reflexión mental. En su lugar, según el plan, practicó primero la ilusión demoníaca. Técnica de la estaca encadenadora. Tras practicar estos días, esta técnica estaba a punto de mejorar. Seimei planeaba subirla primero al nivel 3. Completando rápidamente los sellos manuales, Seimei de repente abrió su Sharingan y miró al conejo que había comprado para practicar Genjutsu frente a él. En el momento en que sus ojos se encontraron, el conejo se quedó congelado en su lugar. Aunque el conejo no podía expresar emociones, Seimei podía sentir el dolor provocado por la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenantes desde su cuerpo tembloroso. Un momento después, cuando la competencia de ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes en el panel aumentó en +1, Seimei lanzó el Genjutsu. Dejó algo de tiempo para que el conejo se recuperara, y luego Seimei formó sellos manuales nuevamente y usó la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas. En comparación con la última vez, sus movimientos fueron un poco más rápidos y su comprensión de la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas en su mente también fue más profunda. Este fue el efecto de competencia primero. Quizás el talento de Seimei no era tan bueno como el de esos genios, y no podía aprender ninjutsu con solo mirarlo una vez y dominarlo en muy poco tiempo. Pero cada vez que practicaba, ganaba algo. Por lo tanto, mientras a Seimei se le daba suficiente tiempo, no le tenía miedo a ningún genio. El tiempo pasó. Finalmente, después de lanzar la ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes por 4ª vez, Seimei sintió que su comprensión de esta técnica había alcanzado un nuevo nivel. Cuando lo usó nuevamente, tanto la velocidad de lanzamiento como el efecto Genjutsu fueron mucho más fuertes. Echó un vistazo al panel y, efectivamente, la competencia había alcanzado el nivel 3-2000. En este punto, 2 de los objetivos que Seimei se había propuesto hacía 10 días se habían completado, quedando solo la evolución del Sharingan. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.